Dejábamos a Fray Juan de la Cruz en Alcalá, dirigiendo los caminos de los primeros teresianos. Teresa de Jesús seguía convocando. ¿Cuánto tiempo estuvo Fray Juan de la Cruz en Alcalá de Henares? Duró también poco tiempo, porque de nuevo la Madre Teresa, para que se vea que tenía puesto el ojo para las responsabilidades de mayor calado, le llamaba a Ávila. La habían hecho a ella priora del monasterio de la Encarnación, de donde había salido para su obra de reformadora. Un monasterio enorme que necesitaba no solo su prudencia y su habilidad para gobernarlo, sino creyó que desde dentro necesitaba también un fermento espiritual y religioso. Y le llamó para que se trasladase a Ávila. Y efectivamente, en la primavera de 1572, dejó Alcalá y se vino a Ávila. Prácticamente al convivir con Teresa de Jesús, porque aunque estuvo un momento, los primeros tiempos, en el convento que había de los padres de la observancia en Ávila, en la misma ciudad, él tenían estos mismos religiosos unas pequeñas habitaciones para los confesores de la Encarnación. Y Juan de la Cruz, como venía para ser confesor y director espiritual, pues se instaló allí, en aquel lugar. Por lo tanto, podían verse y hablarse diariamente la superiora Madre Teresa y Juan de la Cruz, el director espiritual. Para mí, personalmente, la convivencia de los dos en Ávila durante casi 4 años es el culmen de la mística cristiana. Los dos han llegado ya a una madurez espiritual, a una altura tan alta, que se pueden comunicar cosas verdaderamente únicas. Juan de la Cruz tiene su experiencia personal y la contrasta con la de Teresa, y a la inversa. Y ciertos detalles que hay en los escritos más clásicos y elevados de la santa, como las moradas, hay alusión clarísima a cómo ciertas cosas que escribe ya en ese último libro lo hace porque un padre muy espiritual, o alusión inconfundible del contexto a Juan de la Cruz. Perdóname, pero advierto una gran diferencia entre experiencia y experiencia. Teresa era toda una señora, una venerable señora que se las sabía todas. Fray Juan era prácticamente una criatura en sus manos. Bueno, ya ¿Qué tenía? 30 años. Por eso, pero ya, bueno. Él ya le consideraba Quiero decir, maestro espiritual más acabado de Castilla. Exacto. Pero además... Eso es lo que asombra, precisamente. Pero además ya, por lo que sabemos de ella, tenía su experiencia. E incluso fueron sorprendidos en más de una ocasión, traspuestos los dos, en la fiesta de la Santísima Trinidad, un año de Pentecostés. Y quedaron pues sorprendidos de que les cogieron así en fraganti. Pero ahí la doctrina, la luz la ponía más él que ella. Él ponía la doctrina y ella pues muchas experiencias que describía y le pedía consejo. La doctrina, no solo en sí como doctrina de aclaración para iluminar a la santa, sino hasta el vocabulario. Hasta esa obra, hasta las moradas, Santa Teresa, hablando de la más alta experiencia de la unión con Dios, jamás se había atrevido a usar el simbolismo nupcial. Y fue al contacto con Juan de la Cruz cuando empezó a usar ahí, en las moradas, este símbolo clásico, que lo tenía que haber leído en tantos autores. Por lo tanto, aparte de sentir esa experiencia de desposorio y de matrimonio espiritual, tenía una cierta noticia. Pero Juan de la Cruz se ve que la dijo, ¿pero qué?
Esto se llama así. ¿Esta relación de la influencia del santo en ella se ha estudiado suficientemente o no? Sí, hay bastantes estudios, sí. Bastantes estudios. Unos insisten más en la convivencia externa de estos años, pero los hay también que han estudiado esta relación íntima, aparte del padre Tomás Álvarez, otros también lo han estudiado, sí. Pero no solo fue en el plano doctrinal y experiencial. Para mí, por eso digo que representa el momento culminante de la mística cristiana, también en el de la expresión mística por la poesía. Las primeras composiciones poéticas que conocemos de Juan de la Cruz proceden de Ávila. ¿Sí? Y además se explica por qué. La primera es una poesía sobre un tema que glosa, una glosa que hacen mutuamente e independientemente los dos, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Vivo sin vivir en mí. Glosa sobre esa poesía es de Ávila, de los dos. ¿Pero y por qué? Porque Juan de la Cruz, la vena poética se le abrió en esas justas poéticas que organizaba, o certámenes que organizaba la Santa, con motivo de fiestas litúrgicas, de fiestas de familia, y a ver, cada una a ver qué cantaba, cómo lo expresaba. Y ahí empezó Juan de la Cruz. Y de ahí procede también, para mí, con seguridad, otros creen que es solo probable, Tras un amoroso lance. Le di a la caza alcance. Son poesías típicas del ambiente, pero sobre todo fue porque probablemente él hubiese compuesto también poesías, pero fue para mí el que irrumpió en él, en Ávila, esa vena poética, que claro, cuando se encuentra solo en Toledo, no hace más que prolongarla. Es decir, lo que ya le ha visitado las musas, pues aprovecha. Claro que Ávila, que le abre las puertas a la poesía, según dices, le abre también las posibilidades de ir a la cárcel de Toledo. Claro, no solo le abre, le provoca esa tragedia, porque estando allí, en su oficio de confesor y director de las religiosas, una noche vienen un grupo de carmelitas calzados con, podríamos decir hoy, la policía para secuestrarlo. En la noche del 2 el 3-4 de diciembre de 1577 le sacan de su conventito, de aquella celda, y muy en secreto, de noche, y se lo llevan sin decir a nadie nada ni dónde. ¿Claro? Y se lo llevan al convento de Toledo, donde es juzgado por reo y contumaz, porque no quería abandonar la obra que había comenzado y la cual estaba perseguida ya por los superiores mayores de la Orden del Carmen. La experiencia física de la cárcel de Toledo fue muy dura. Allí estuvo recluido en una celducha que los biógrafos llaman con tantos nombres para describir que era inhumano, con una pequeña luz en lo alto, desde diciembre de 1577 hasta mediados de agosto de 1578. Se dice bien. Bueno, encerrado sin ningún contacto con nadie, ni siquiera con los religiosos, fuera de alguna ocasión extraordinaria, que le llevaban al comedor, no precisamente para darle un banquete, que le tenían todo bien racionado, sino para darle penitencias, infligirle dolorosas penitencias e incluso herirle de palabra, tratándole como un rebelde
con un engreído que se creía mejor que los demás, etc. Así que las descripciones que se hacen de estos meses de la cárcel son hoy apenas creíbles. Solo que hay una coincidencia tan grande en deposiciones, en los procesos de canonización, en las relaciones biográficas, en compañeros íntimos a quien él se lo contó, que no podemos ponerlo en duda. Además que los primeros historiadores de la orden después tuvieron oportunidad de ir y ver y comprobar lo que era aquella celda miserable convertida en cárcel conventual, que era no única. Todos los grandes conventos tenían una cárcel para castigar a ciertos religiosos. Así que fue una prueba físicamente inhumana, que hoy uno no se explicaría cómo la pudo superar. Y después espiritualmente, psíquicamente, psicológicamente, pensemos lo que es meses y meses solo allí, viendo al carcelero que le llevaba a sus horas la pobre comida para simplemente mantenerse en vida. Pues claro, en su mente revolvía lo que es lógico, los motivos, las razones, sobre todo el futuro. ¿Qué ha de ser de mí? Nadie le daba ni tenía comunicación con nadie. La Madre Teresa estaba, pero al borde de no sé, no saber qué hacer, porque no encontraba ni quien le diese noticia de dónde había ido a parar el bueno de Fray Juan. Siempre en las cartas de estos meses, a todos, a Padre Gracián, al rey Felipe II, a todos, pero ¿dónde le han puesto? ¿Qué han hecho de él? De todas maneras, no era fácil suponer en este Fray Juan de la Cruz, sencillo, ingenuo, sufridor, un coraje como el que necesitaba para escapar de la cárcel. Pues antes de eso, recuerdo por eso, y en esos meses fue cuando compuso, en esa soledad, Eso más. los mejores versos de su producción poética. El cántico espiritual, los romances, la fonte que emana y corre, bueno, poesías incomparables. No es el único de los grandes de la literatura española que compone páginas cartas. Pensemos Quevedo, Cervantes, Fray Luis, tantos. Por lo tanto, se ve que la cárcel, no sé, afina el espíritu de tal manera que por el desamparo externo, que todo se reconcentra en esa capacidad interior. Bueno, ¿qué hacer? Porque pasaban los meses de invierno en Toledo y los meses de verano en agosto. Aquello, un invierno que se unía después a un infierno de calor. ¿Qué hacer? Había pedido en mayo, no tenía que detenerse más que leer el breviario, un poco de tinta y papel. Y un segundo carcelero, que fue más compasivo que el anterior, se lo trajo. Y fue cuando esas cosas que había ido elaborando en mente, las poesías de las cosas, fue lo que escribió en un cuadernillo. Hizo de los papeles que llevaron un pequeño cuadernillo. ¿Y qué hago con esto? Cuando ya vio que no había resuelto, comenzó a estudiar el modo de fugarse de la cárcel. Mientras los religiosos dormían, fue aflojando los tornillos del candado con que tenía cerrada la cárcel. Y fue probando y mirando por una ventana, no desde la cárcel, que era imposible, de una ventana de fuera, la altura en que se encontraba. Y entonces pensó, pues yo esto no puedo aguantar, yo de aquí tengo que tomar una solución y ver cómo encuentro la huida. Pensó pedir al escarcelero si le podía traer un poco de unas tijeras para limpiarse un poco. ¿Y qué hizo? Con las tijeras fue recortando una mantica que tenía para dormir
y haciendo una especie de soga o de algo por el estilo para descolgarse. Y efectivamente, una noche mientras estaban roncando pacíficamente los frailes, y lo sabía y lo notaba él, porque por el calor salían a una especie de terraza que tenían cubierta en lugar de estar en las habitaciones. Ya era un peligro mayor para él también. Dice, bueno, cuando estén todos dormidos. Y efectivamente, un día de la octava de la Asunción se descolgó y fue a caer. Sin embargo, al patio, no a la calle como él pensaba, sino a un patio de un convento de religiosos. Se encontró en un apuro. Claro, los biógrafos antiguos todos lo piensan que fue milagro, que no, fue su habilidad y la desesperación del momento. Pues, ¿qué hago aquí? Miró por toda la tapia a ver cómo se las componía. Hasta que por un lugar que creyó poder agarrarse y trepar, se saltó la tapia, bien agarrado el cuadernillo de sus poesías. Lo llevaba allí como pudo y con él el campo. Y se fugó y fue preguntando a los primeros que encontró por la calle muy de madrugada dónde estaba el convento de las Descalzas. Y se fue a pedir refugio al convento de las Descalzas. ¿Por qué a continuación elige el excarcelado de Toledo los conventos de Andalucía por escapar de los de Castilla? De elegir, estuvo en el convento de las Descalzas un tiempo, poco tiempo, y después le acogió uno muy conocido de las Madres Carmelitas, que tenía el hospital de Santa Cruz de Toledo, y entonces le tuvo allí reponiéndose y descansándose y escondido un mes y medio o algo más, porque se dieron a buscarle. Como los descalzos lo andaban buscando antes, los calzados pues se dieron a buscar dónde se ha fugado este. Y para estar así, pues seguro, dice, aquí no podrán, aunque le encontrasen, no podrán secuestrarle de nuevo. Y estuvo allí pues cosa de un mes y medio, 2 meses. Y en ese tiempo, en octubre, esto en agosto, y en octubre se habían reunido los otros descalzos en una especie de capítulo o reunión en Almodóvar del Campo. Y entonces, de acuerdo con la Madre Teresa y el Padre Gracián, dos criados de este señor de Toledo le acompañaron hasta Almodóvar del Campo, porque si quedaba en Castilla corría mucho más riesgo de ser descubierto. Y entonces no fue tanto por elección cuando por casi necesidad de ponerse en salvo, y que así lo quería la Madre Teresa, por lo que se encontró en Andalucía. Desde Almodóvar del Campo fueron distribuyéndose los cargos y a él le mandaron de superior al convento solitario del Calvario, en la provincia de Jaén. Y así inició los 10 años de estancia en Andalucía. El paso del santo por Andalucía encontró huella poética En el santo después realizó toda su obra escrita en Andalucía. Además de componer alguna otra poesía que no estaba en el cuadernillo que sacó de la cárcel, como por ejemplo La Noche Oscura. La Noche Oscura la compuso como un recuerdo gráfico, como una especie de plastificación de su experiencia nocturna, dolorosa en la cárcel de Toledo, y otras poesías después en Granada principalmente. Pero sobre todo compuso los comentarios o los escritos en prosa. Todas las obras mayores del santo, las que decimos amplias en prosa, fuera de cartas y avisos y cosas pequeñas, son inicialmente comentarios a estas poesías, compuestas en Toledo o después en Granada, porque se lo pedían los religiosos y las religiosas. ¿Pero qué quiere decir esta poesía? Se lo dejó copiar. Nada más llegar a Andalucía ya les dejó copiar. Es decir, el ensayo religioso nace después de la poesía. Nace después de la poesía. La poesía, como se ha dicho muy bien, nació exenta.
no con intención, no, tampoco sin contenido, claro, eso tenía un contenido y una vibración personal muy profunda, pero no tenía la intención de ser una cartilla para después. Cuando se enamoraron de aquellos versos que no entendían muchos, una de las primeras que copió el cuadernillo, la Magdalena del Espíritu Santo, que estaba en Beas, un día le pregunta: bueno, padre, pero ¿y qué quiere decir con estas palabras tan altas que tanto encierran? Y no las entendemos. ¿Es que se las daba Dios o las buscaba usted? Y el santo, así un poco sorprendido por la pregunta: mire, hermana, unas veces me las daba Dios, pero otras las buscaba yo. Oye, dime, ¿no es sorprendente que en una poesía, por ejemplo, como la que acabas de citar, de la noche oscura, que refleja la oscuridad efectivamente de su alma, no aparezca en ningún momento ninguna reflexión amarga? Pues no, terminan todas, aunque en un momento pasen por una así, escena dolorosa y eso, terminan todas en la hermosura. Comienza noche oscura, ansias Sí, de otros aventuras. De repente se abre. Pero se lee uno y desde la tercera estrofa en adelante todo lo que es así, alusión a pena, a dolor, se acabó. Es el estado, ha sido un tránsito. Ha sido como un tránsito fugaz de una situación oscura, tétrica, horrenda, como él dice, a la luz. Pasar un túnel. Y después, todas las últimas estrofas no cantan ni dicen otra cosa que las del cántico espiritual o de la llama. De hecho, llama y noche se juntan en un símbolo, en esa llama que va consumiendo el madero y se vuelve toda llama. Para ti, de poder establecer algún tipo de comparaciones, ¿cuál es el mejor de los poemas del santo? Pues en conjunto se retiene La llama. el cántico espiritual, pero como con intensidad más profunda, yo diría que la llama, y como de contrastes más fuertes la noche. Pero son tan, diríamos, tan idénticas en la factura y en la inspiración y el contenido, fuera de la llama, que ya sabemos, en vez de una estrofa de lira de 5 versos, es de 6, imitando a lo de buscar vuelta a lo divino. Pero vamos, lo demás, y habla de compostura. La compostura de estas canciones es tan idéntica que realmente no sabría uno escoger. Pero como escritor en prosa también es admirable. Hay páginas que son poesía, pero alta y elevada. La llama, sobre todo, tiene páginas, y también las otras, el cántico. La más prosaica, diríamos, es la llama, la subida del Monte Carmelo. Es explicable, no solo por ser la primera, sino porque fue hecha un poco de retazos, y además porque empezó con un comentario que le pidieron los frailes del Calvario, y nos dice quién le pidió, en concreto lo sabemos, su íntimo después discípulo, Inocencio de San Andrés. Comenzó pues así, como las otras, con un comentario de los versos, pero apenas había escrito 3 o 4 capítulos, se olvida de los versos y ya sigue como un tratado con capítulos, etcétera, de modo que no hay verdadero comentario. Oye, y un libro que a mí me es particularmente adorable, Los dichos de amor y luz. Bueno, esos entran en una colección autógrafo. Es el mayor y mejor autógrafo que tenemos del santo. Dichos de luz y amor. Una serie de sentencias, de avisos, de ese tipo de literatura ya clásica desde los pensamientos fundamentales. Y sintetiza su pensamiento de las obras, están ahí verdaderamente reducidos a píldoras, como decía el padre Doria, que eran como píldoras que estimulan el apetito. Es realmente eso. Y entre esas, pues claro, viene la oración de alma enamorada y muchos de esos avisos que son realmente perlas
verdaderas perlas literarias, aparte de espirituales. Pero esas las fue componiendo también esa colección de Luz y Amor, probablemente más o menos seguidas. Pero hay otras que no se autografan, pero son suyas, que las fue distribuyendo en las comunidades a personas particulares o a grupo comunitario. Y de hecho se reunieron después y hicieron ese sentenciario que hay. Se ve claramente cuando está escrito para una y cuando para la comunidad, y los han acoplado sin poner atención, porque dice, y tú no hagas esto ni hagas lo otro, tú haces esto, y otras procuren hacer esto, es decir, que usa el plural o el singular. Esa gentileza espiritual, ¿a qué respondía en él? ¿A un temperamento o a un cálculo de dirección espiritual? Era por parte de una metodología de dirección espiritual. Comenzó en Ávila, lo sabemos, aunque no conocemos o no sabemos ninguno de los avisos que daba a cada una según sus necesidades, su conveniencia espiritual, no los conocemos, pero sabemos que lo hizo. Y después, hasta su muerte, fue una especie de pedagogía. En vez de andar con sermones para todos y lugares comunes, no, cosa que a cada uno le venga como anillo al dedo, que es más eficaz, y así lo hacía. Los últimos días de Fray Juan de la Cruz en la Reforma no fueron precisamente fáciles. No, tuvo que sufrir, a veces se compara como a la época de Toledo, no llegó a ser tanto, pero llegó a sufrir mucho por ser una cierta persecución, diríamos, de familia, no de toda la familia, sino de algunos miembros de la familia, entre ellos 2 o 3 religiosos, que siendo él superior, habían sido caritativamente, como hacía él siempre, amonestados, porque no se mantenían en el tenor religioso que debían, sobre todo como predicadores que salían por ahí, pues llegaron a ser después un famoso superior y se trataron de vengar, una venganza ruin. Y pues le fueron siguiendo los pasos cuando visitaba los conventos de monjas y de religiosos, y a ver si le cogían en alguna. Claro, no le cogieron. Entonces, lo que pasa siempre, empezaron a difundir ciertos rumores de excesiva familiaridad con unos y no con otros, con las monjas, y le crearon una situación muy triste y muy dolorosa, pero ya muy al fin de su vida. Pagó muy cara su fidelidad al pensamiento y a la resolución de la santa. Cuando estaba en esas, alguna religiosa de que tenía confianza le escribió advirtiéndole de lo que pasaba, porque estos inquisidores iban por los conventos a la caza de recuerdos de él, y parte de los escritos que se han perdido fue entonces, porque todos destruían cartas y cosas para no comprometerse. Y en esa carta le decía una de ellas: mire, no sea que le vaya a pasar como a padre Gracián, que tratan de echarle de la orden. Y es cuando él responde: esté tranquila, hermana, que a mí no me podrán echar más que por desobediente y contumaz. Rebelde. Desobediente y rebelde. Y no, yo estoy muy dispuesta a obedecer en lo que de mí disponga. Hubo un momento en que se trató de exiliarlo a las ínsulas extrañas de América. Pues consecuencia de la persecución aquella que comentamos anteriormente y de otros acontecimientos, pues prácticamente, aunque fue él el que se ofreció, lo hizo así probablemente con consecuencia de eso. Y entonces los que deseaban tenerle distante, pues aprovecharon de que en aquel capítulo
de 1591 se había decidido de enviar una expedición de religiosos para fundar en Nueva España, en México. Ya había otros que habían precedido y estaban instalados allí, pero se necesitaba gente nueva. Y pidieron voluntarios para la empresa. Y entre ellos, parece ser, no es del todo claro, pero parece ser que se ofreció Juan de la Cruz. No como el que organizase el viaje y demás, pero bueno, entre los que iban, él tendría, en cierto modo, una responsabilidad, si no de superior, por lo menos de el que dirigía el grupo. Pero la preparación y eso no. En lugar de eso, y mientras se preparaba la expedición, él pidió retirarse al convento de la Peñuela, límite por la Carolina, límite de Castilla-La Mancha y Andalucía, un convento solitario. Y los otros, uno o dos, se preocuparon de organizar todo. No se sabe por qué, pero nunca llegó a realizarse aquella expedición. De modo que le llegó a Juan de la Cruz el fin de la vida y no pudo tomar parte en semejante empresa. Así que nunca salió de la península. Estaba en la Peñuela, como sabemos, allí ya comenzó con la enfermedad que le llevaría al sepulcro. ¿Tú crees que esa pústula extraña que le apareció en la pierna era por efecto de deficiencia física o de confusión moral? Porque el sufrimiento de él debió ser tremendo en esos últimos años. Yo creo que moralmente no estaba en una actitud ni de rebeldía, ni de despecho por lo que le habían hecho, no. Da a entender, porque tenemos unas cartas de esos meses de estos últimos que son realmente de un alma muy serena, muy pacífica, que ha logrado un gran equilibrio y que ve todas las cosas de aquí de la tierra ya como muy secundarias. Para él esto ya casi como sobre todo ello. Yo creo que entonces hay que atribuirlo más a cuestión física. Pero tener que angustiarle, por ejemplo, el dolor tremendo, la angustia tremenda que se producía en muchas de sus hijas cuando se les hacía determinado tipo de preguntas y de investigaciones. Pues el sufrimiento probablemente, si lo tenía, era por ellas, no por él. Por eso yo digo, aquella que le escribía diciendo que le amenazaban con echarle con ellas, a mí eso no me tranquiliza, porque yo estoy dispuesto a obedecer y aceptar lo que disponga. Así que yo creo que el sufrimiento tenía que tener por ellas, lógicamente, porque le dolía no solo el sufrimiento de cada una de ellas, conocidas y que le estimaban tanto, sino de lo que se estaba haciendo con ellas. En cierto modo, él veía ya como un tanto en peligro algunas cosas establecidas por Santa Teresa. Y sobre todo el espíritu mismo de Santa Teresa, de ese humanismo, de esa apertura espiritual, de esa libertad interior. Claro, eso era humano y tenía que afectarle, de eso no hay duda. Pero no tanto, creo yo, como para llegar a que fuese la causa de su mal físico. ¿Por qué muere en Úbeda? Porque allí donde estaba en la Peñuela, pues no había remedios. Era una casa solitaria, sin ni asistencia médica, ni nada. Y cuando comenzó, pues, a subirle la fiebre, ya está también no poder hacer la vida normal que llevaba, que era una vida muy sana por otra parte, porque se pasaba mucho tiempo en el jardín que había junto a un arroyo, etc. Pero ya en esa situación, ellos, el superior mismo, los compañeros, de eso, pues, y avisaron
al convento de Úbeda, el más próximo para ser atendido, que le tendrían que recoger. ¿No habría sido preferible Baeza? Pues no sabemos por qué prefirió Úbeda. Probablemente porque Baeza era de más agitación, era colegio, además de convento, etc. Porque él había sido rector en Baeza. Sí. Quizá eso, los biógrafos primeros, pues como no saben dar la razón y no se sabe humanamente por qué, porque obligarle, no es que le obligasen a ir a Úbeda, parece que escogió él. Y en una interpretación pues muy así devota, pues proponen los antiguos biógrafos que precisamente era un convento donde no conocía prácticamente a nadie. Es más, el superior era uno de aquellos que le habían hecho sufrir, tanto con la persecución y los rumores. Y entonces ellos dan esta explicación, pues para que viese que él perdonaba de todo y era heroico, quiso ir allí. Y de hecho, parece que no fue muy bien recibido. Y sin embargo, hubo una conversión profunda, porque ese mismo superior que le recibió, al menos, digamos, fríamente, se convirtió totalmente. Viendo su paciencia y su virtud en la enfermedad, se hizo un entusiasta propagador después de la figura de Fray Juan. Es curioso lo que se cuenta acerca de estos. No Diego Evangelista, este era Juan Crisóstomo superior. Digo que es curioso lo que se cuenta acerca de estos últimos días, que el santo pasa en Úbeda hasta la muerte, como sin conocerlo a nadie prácticamente en el pueblo, acabó por expandir como un prestigio, una fama de santidad. Acudir gentes. Y bueno, el médico mismo que le atendió, el doctor Villarreal, y su familia quedaron. Todos eran disputarse recuerdos de él, alguna cosa que hubiese tocado. Y él, un gesto de agradecimiento, no tenía nada. ¿Qué podía tener? Personalmente no llevaba nada, tenía nada. Tenía consigo, curiosamente, un ejemplar, un manuscrito de la llama de amor viva. Y en agradecimiento al médico que le había tratado, con tanta dedicación y realmente cariño, le regaló el ejemplar de la llama de amor viva que tenía consigo. ¿Cuál ha sido, después de su muerte, la trayectoria seguida por la fama, los escritos, etcétera? ¿Cuándo, diríamos, históricamente ha explotado San Juan de la Cruz? Pues si comparamos su caso con el de Santa Teresa, no tienen nada que ver. La santa fue una carrera fulminante, diríamos, a los altares. Él se retrasó muchísimo. Muere en 1591 y no empiezan los procesos de beatificación hasta 1618. Los procesos ordinarios en las diócesis. Se interrumpen y en 1616-18 se interrumpen y el proceso apostólico no comienza hasta 1627. Y la beatificación no se produce hasta 1675. Es decir, que fue muy lento. ¿A qué se debió? Pues yo creo que la fama de santidad sí que la tenía bastante desfundida al morir. Pero los problemas internos de la obra, de la familia suya religiosa, con tendencias bastante contrastantes, pues hizo que ni se publicasen sus escritos, ni se iniciase el proceso de beatificación, nada. Personalmente he defendido siempre, y creo que se va aceptando, a alguien no le parecía justo, que el gran responsable fue el general
Alonso de la Madre de Dios, y otro que le sucedió después, no inmediatamente, sino del interregno de otro, que no les iba Juan de la Cruz. ¿Por qué? No sé. Pero en su tiempo no se hizo nada por la publicación de los escritos, que se estaban multiplicando enormemente en copias manuscritas, en traslados. Tanto es así que yo pienso que no habrá ningún clásico español tan compleja tradición textual. Por eso, porque se transcribieron tantos manuscritos. Y claro, de uno a otro se van corrompiendo. Y los reclamaban. No se hizo nada. Y quedó así hasta que desapareció aquel género. ¿Cuándo se produce la primera impresión importante de los escritos de Fray Juan? Bueno, la primera es de 1618 y no incluye ni poesías ni avisos, solamente 3 obras: La subida, la noche y la llama, no el cántico. El cántico espiritual apareció primero en francés, en una traducción francesa, y en español solo en un volumito pequeño en Bruselas en 1627, el mismo año que se hacía la traducción italiana, en la que se incluía también la llama. Las 4 obras y la edición un poco así más seria es de 1630. El prestigio cultural, científico y desde luego poético fue muy lento también. Sí. Si comparamos también el de otros autores, la Santa Madre misma, Santa Teresa, en la difusión y acogida fue muy lenta. El literario y el poético bastante tarde, llegó muy tarde, casi hasta el siglo XVIII adelantado. No hay así difusión y estima por la poesía del santo. Por la doctrina sí, pero que es curioso, como esto del retraso de la edición no impidió que se difundiese. Resulta que hay tantos autores espirituales del siglo XVII y algunos del XVIII que dice uno, pero si esto de San Juan de la Cruz le saquean a mansalva y no están publicados los escritos. ¿Cómo? Por manuscritos. Un famoso fraile mínimo, bretón, ese capítulo de la subida y párrafos largos de la llama como si fuesen suyos. Otro mercedarios reformados, Jorge Serrano de San José, pues tiene varios escritos publicados. Leerlos, y esto me suena tanto, pero tanto como que es literal. Otras veces, y muchas veces dice un gran maestro de espíritu, dice un tal, dice un cual. De modo que fue penetrando antes por las copias manuscritas que por la impresa. En la poesía española, creo que el primero en descubrir el tesoro de Fray Juan fue Menéndez Pelayo. Fue probablemente, o por lo menos el que con su autoridad, pues lo hizo público, ¿no? Esa poesía celestial y divina, que dice él, pues atrajo la atención. Alguno anterior hay, pero son de segunda fila, literatos de poco conocidos. No tuvo realmente entre los literatos ni del romanticismo, ni después del clasicismo, no tuvo una resonancia especial. Así que, como poeta, su recepción, como se dice ahora, fue muy tardía. Poéticamente, la generación del 27 española Eso sí. se dio cuenta realmente Eso sí. del valor insondable de la poesía sanjuanista. Ahora, el espaldarazo, pues puede decir que lo dio Damas Alonso, con su libro, con su admiración, y después con su libro, desde esta ladera, de 1942, pues dejemos, no, el 4º centenario de la muerte del santo. Y después ha sido tanto que en las biografías más modernas completas que se han hecho, se han querido introducir
las colecciones, ediciones de las poesías, porque son tantas en español, en traducciones, que es casi imposible hacer un listado que sea mínimamente completo. Aparte de los estudios, claro. Es curioso porque en el mundo de la música también la figura y la obra de San Juan de la Cruz ha tenido éxito modernamente. Modernamente, sí. Y en cambio ya tuvo cierta relevancia en vida del santo, porque sabemos que la Santa Madre, como era tan amiga de esas cositas festivas en las comunidades, recomendaba a las monjas cantar las poesías de San Juan de la Cruz, entre ellas el cántico espiritual. Y hay testimonios que las cantaban en los conventos. Ha habido hasta algún estudioso moderno que se ha dado a ver si había posibilidad de reconstruir alguna de aquellas melodías sencillas, de aquella música conventual que usaban. Probablemente serían tonadas de otros, o ya con cancioneros o cosas, pero que las aplicaban a las poesías de San Juan de la Cruz. Muy bien, querido Padre Eulogio, ya veo que contigo uno no terminaría nunca de hablar de San Juan de la Cruz. Bueno, la memoria va también fallando ya en detalles. Agradezcámosle esta gentileza que ha tenido con nosotros. Bueno, nada, por él que menos se puede hacer. Y que el santo nos bendiga a todos. A todos. Eso. Y a los buenos literatos y poetas que les aupe también. Que dice yo la fonte que emana y corre aunque es de noche. Que dice yo la fonte que